Continuamos con más información internacional y una alianza, al parecer, o un acuerdo estratégico entre una potencia como Rusia e Irán, con relaciones bilaterales desde hace mucho tiempo. Para hablar de esto, un especialista, Alberto Ruscolequier, nuestro analista internacional, está con nosotros. Albert, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Buenas tardes. Bueno, como bien los decís, la verdad que en enero de este año, concretamente el 17 de enero del año 2025, Rusia firmó con Irán lo que se denomina un acuerdo estratégico. Este acuerdo estratégico lo que hace es formalizar relaciones que ya por supuesto eran bastante fuertes o muy fuertes entre Rusia e Irán. Este acuerdo estratégico fue finalmente, en mes de abril, ratificado por ambas cámaras del Parlamento ruso. Concretamente, este acuerdo habla de muchas cosas, de alianzas comerciales, de estabilidad en la región, y hay un tema que habla también concretamente de migraciones, habla de combatir el terrorismo y habla también de utilizar las monedas de los propios países. Obviamente esto se enmarca dentro de un enfrentamiento que Rusia está teniendo muy fuertemente con el mundo occidental, con Estados Unidos, a partir de la invasión que realizó a Ucrania el 24 de febrero del 2022. Pero también es cierto que Rusia, como lo habíamos hablado contigo muchas veces, Santiago, como viste, los países cuando empiezan a tener problemas empiezan a tratar de tener masa crítica, o sea, incorporar aliados que tengan una visión geopolítica coherente con ellos. Así como vemos que se formó el eje China, Rusia, Irán, con Corea del Norte, y con Corea del Norte precisamente Rusia también firmó en el año 2024, ahí sí habla directamente de una alianza militar. Y es por eso que oficialmente el gobierno de Corea del Norte reconoció que mandó miles de soldados a ponerse a disposición de Rusia para enfrentar, por supuesto, en Ucrania, que fueron encontrados muchos de ellos muertos en Corea del Norte, soldados coreanos, porque Corea del Norte envió tropas para luchar a favor de Rusia. Entonces vemos acá que, fíjate vos que hay una cantidad de, yo diría, si estamos hablando de unos efectos muy importantes que están teniendo esto. Porque mientras se está firmando este acuerdo con Rusia e Irán, Estados Unidos va a realizar el próximo sábado en Mascate, la capital de Omán, el tercer encuentro con la República Islámica de Irán para tratar de ver de qué manera existe o no un acuerdo con respecto a la tecnología nuclear y al desarrollo de las armas nucleares que está trabajando fuertemente la República Islámica. Ahora bien, hubo una resolución que la hizo pública Trump el día de ayer, diciendo que las negociaciones vienen muy bien encaradas, entre comillas, así lo dijo Trump. Por otro lado, también Irán dijo que sí, que las negociaciones son serias, pero todavía no se comprometen a nada. Es difícil suponer, Santiago, que si Estados Unidos quiere de alguna manera poner a Rusia en una situación que firme un acuerdo de alguna manera con Ucrania, que le va a costar a Ucrania como mínimo a la península de Crimea, como mínimo, porque ya el mismo Zelensky dijo que no puede recuperar a Crimea, pero como mínimo, Rusia, ¿qué le va a decir? Bueno, nosotros tenemos en nuestro eje también a la República Islámica de Irán. ¿Qué quiere decir con esto? Que en definitiva no nos tendríamos que sorprender si alguna liberalidad el gobierno norteamericano de Donald Trump tuviera con respecto a la República Islámica de Irán en su desarrollo nuclear. Y digo esto porque el gobierno de Israel, precisamente muy preocupado por estas reuniones, dijo que la única solución posible era el desmantelamiento, el EAC, que Irán no tenga ningún tipo de tecnología nuclear, porque Israel dijo, y además lo prueban los años, ya en los últimos años, décadas, de que cada vez que Irán promete algo, absolutamente su maestro no cumplirá absolutamente nada. Ahora, fíjate, en la mesa de negociaciones está el tema Rusia-Ucrania. Estados Unidos queriendo acordar con Rusia para presionar a Ucrania para que ceda parte del territorio. Por otro lado, Rusia haciendo acuerdos con Irán y evidentemente alguna prenda de paz le va a pedir Putin a Trump para que tenga algún tipo de liberalidades eventualmente con la República Islámica de Irán. Claro. En pocas palabras, esto es un juego que se está realizando
a muchas bandas. Me quedó Y si una vos, por ejemplo, ficha, te das cuenta que Albert, en el tablero, me quedó una ficha y quiero jugarla. ¿Qué va a pasar con la bueno, relación Irán-Estados Unidos, con la relación de Israel con Estados Unidos, apoyando a un Irán en un acuerdo, aunque sea estratégico? bueno, vos siempre te caracterizás por poner el dedo en la llaga. Felicitaciones porque es correcta tu pregunta, porque precisamente ese es un punto de discordia muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier acuerdo de Irán con Estados Unidos en estas negociaciones que se están realizando en Omán, entre otras cosas, requiere aliviar sanciones y liberar fondos que están congelados por la República Islámica de Irán. E Israel dice, pero ¿cómo? Si ustedes descongelan los fondos a la República Islámica de Irán, lo que hacen es darle más oxígeno económico, más oxígeno financiero para continuar la guerra, porque Israel le dice, si incluso cuando ustedes están en este momento negociando con Irán, los ataques de los hutíes de Yemen, que están alimentados por Irán, tampoco están menguando. ¿Qué quiere decir? De que Israel ve cualquier liberalidad de Trump con Irán en el acuerdo nuclear como un tema bastante molesto, porque esto va a implicar, evidentemente, un fortalecimiento de un Irán que estaba de alguna manera un poquitito venido a menos, porque veamos que perdió la zona fundamental en Siria, veamos que Hezbollah en el Líbano fue totalmente golpeado, veamos que Estados Unidos está golpeando fuertemente a los hutíes en Yemen, que es un aliado, por supuesto, de Irán. Entonces, cuando Irán está de alguna manera debilitado en muchos frentes de esta guerra, con el ataque del octubre de 2023, por otro lado dice, ¿cómo? Van a hacer acuerdos con Irán y le van a volver a liberar dinero, le van a volver a dar liberalidades comerciales y van a volver a dar fuerza a un Estado que lo único que quiere hacer es destruir a Occidente. Así que el tablero internacional, Santiago, está muy, muy complejo, muy complicado. Las negociaciones Irán-Estados Unidos continúan en Omán. Las críticas de Israel hacia esas negociaciones existen, son palpables y muchas veces ya lo están diciendo a Trump de una manera casi muy claramente para que Trump absolutamente sepa el problema, la caja de Pandora que puede llegar a abrir en el caso que vuelva a repetirse las liberalidades del año 2015, que finalmente en el año 2018 el mismo presidente Trump, en su primera cadencia de presidente, se retiró del acuerdo porque Irán no cumplió absolutamente nada. Claro. Si esto fuera poco, Santiago, vos sabés que hubo una explosión enorme en un puerto de Irán hace 48 horas, una explosión de enormes proporciones, que es un puerto que maneja el 55% de todo el comercio internacional de Irán. Todo el comercio exterior de Irán pasa por este puerto, porque explotaron ahí elementos que había enviado China en 2 barcos contenedores, que son elementos que alimentan el combustible de los misiles que tiene Irán. Entonces, a más allá de la cantidad de muertos que fue enorme, de heridos que fue terrible, el puerto quedó totalmente devastado. Y ahora Irán dice que está haciendo una investigación a ver si eventualmente si Israel fue el culpable, en cuyo caso volvería a atacarlo. Hasta ahora las pericias estarían indicando, porque China reconoció que había enviado ese material muy peligroso, que fue manipulado de una manera bastante inadecuada y provocó esta explosión. Entonces Irán, además de los problemas económicos, está teniendo un puerto que está prácticamente ya sin operar, y de ese puerto de por sí explica el 47% de todos los ingresos aduaneros que recoge la República Islámica de Irán. Claro. Ahí te quiero preguntar, porque a Macron lo corrieron de la sillita terciopelada de la Basílica, pero a un Alberto Ruscoliquier que tiene mucha experiencia, ¿qué pasó en esa charla? Porque lo que queda un poco claro es que Trump se escuda en tratar de solucionar, pero plata no te doy más. Si puedo lo arreglo y si no, ya te desfinancié. ¿Qué pasó en ese ida y vuelta, te parece, entre Trump y Zelensky? Mirá, el tema entre Trump y Zelensky, Trump está tratando de convencer, de alguna manera, por no decirte presionar, en realidad lo que está haciendo es presionar, porque después de esa reunión, precisamente, Santiago, como bien vos lo apuntás, el mismo Zelensky dijo que nosotros como ucranianos no tenemos la fuerza militar para recuperar la península de Crimea.
Esto es una declaración pública. ¿Qué quiere decir? Ya Zelensky mismo admite que Crimea no lo va a volver a retornar. Ahora Trump está tratando de presionar por otro tipo de situaciones que de alguna manera pierda otra cantidad de territorio. Pero lo que pasa que, dice Zelensky, señores, el territorio de Ucrania es un territorio que está establecido incluso y aceptado por la Constitución ucraniana. Yo no puedo, como presidente, no tengo la autoridad que yo regale o acepte perder territorio de Ucrania porque yo como presidente no tengo esta potestad. La presión de Estados Unidos es muy fuerte. Trump quiere de alguna manera, de alguna manera no, fuertemente el acuerdo con Rusia porque quiere desarticular esta fuente de conflicto, también porque entre otras cosas, a tener un acuerdo con Rusia le abre negocios a Estados Unidos, pero además geopolíticamente hablando, de alguna manera es un avance en el casillero de esta pulseada geopolítica que tiene con China. En pocas palabras, lo que estamos viendo, un mundo alineado en bloques, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, por otro lado Estados Unidos, Israel, Ucrania, que va a terminar siendo, en mi opinión, creo que va a ser formidoso en todas estas negociaciones, que creo que va a ser más una presión de casi una capitulación, más que un acuerdo de paz. Y una Europa que está siendo lateralizada también por el presidente norteamericano, porque Europa dice, ¿cómo puede haber un acuerdo de paz con Ucrania y cuando está interviniendo Rusia y está interviniendo Ucrania, cuando los europeos también tenemos nuestros propios temores respecto de lo que puede llegar a pasar de aquí al futuro en función de lo que se acepte o no para las pretensiones de Rusia? O sea que Macron, en mi opinión, está en capa caída en ese plano. Europa está en capa caída porque también es una manera que tiene Trump de lateralizar a Europa en las negociaciones, también es una manera de decirle, bueno, en su momento charlaremos nosotros, los norteamericanos, con Europa, pero lo que nos interesa no es que Europa esté en las negociaciones de Rusia y Ucrania. Lo que nos interesa es llegar a acuerdos finalmente comerciales, claro, porque este enfrentamiento de la tarifa es un aspecto más de esta guerra que empezó ya con China en su momento, de los cuales la tarifa es un capítulo, pero también es una guerra no solo de tarifa, sino también es una guerra monetaria. Sin duda. Albert, gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Gran abrazo. Gracias. Alberto Ruscoliquier, nuestro analista internacional, y la relación de Estados Unidos con Irán, este acuerdo estratégico que también se plantea con Rusia. Rusia está más avanzado y Estados Unidos también quiere este acuerdo con Irán. Veremos qué pasa con el resto de los países.